One. Bienvenido al podcast. La gente que escucha se va a cansar de escuchar esto un toque, pero vengo probando el software nuevo, que ya en esta instancia calculo cuando salga este episodio ya no será tan nuevo. Y hoy me tiró una nueva de que no salían las configuraciones y el episodio casi que no sucede. Así que nuevamente tengo que agradecer a otro invitado más por la paciencia. Y bueno, nada, gracias por estar acá. Em, y antes de que comencemos y todo esto, como siempre, me gustaría que te presentes, que le digas a la gente quién eres y qué haces para que se armen como una imagen más o menos de quién está hablando. Y a partir de ahí comenzamos. Perfecto, Cristóbal. Bueno, muchas gracias a vos. No hay por qué, por la paciencia, por unos minutitos nada más. Bueno, mi nombre es Ariel Ibáñez, yo soy diseñador gráfico de profesión. Trabajo como lead designer en una empresa estadounidense, se llama SwagCharm. También soy docente, tuve una fuerte carrera, digamos, desde el lado académico. Hasta hace poquito fui director de la carrera de diseño gráfico y la carrera de diseño multimedia en la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE. Y hace 11 años soy docente de tipografía 1 en la FADU-UBA, en la carrera de diseño gráfico. Mira. Más allá de la vida académica, tú también, digamos, una parte profesional. Soy founder del estudio NeoForge Studio. Así que, bueno, un poco esa es el balance de mi vida entre lo académico y lo profesional del diseño, pero también me considero como una especie de geek de lo tech y la tecnología, y siempre estoy ahí como investigando sobre todo lo que tenga que ver con lo tecnológico. Bueno, buenísimo. O sea, que la experiencia que tuvimos hoy con el software para ti, nada nuevo. Siempre hay que pasar por esas experiencias con productos. Sobre todo las cosas que son como muy customizables. Exacto, sí, a ver, estamos constantemente utilizando productos digitales, interfaces en general, Sí. y justo pasó algo que tiene que ver con lo que naturalizamos, digamos. No es como que Exacto. estamos tanto tiempo usando algo que en donde nos movieron un poquito un botón o un link, ya se nos Ya cambió fue. la parte de, "Uy, listo, ¿qué tengo que hacer ahora?", ¿no? Entonces ahí, bueno, lo user-friendly y lo natural de Se usar acaba. una interfaz digital, tremendo. Y bueno, año 2023, después de tantas décadas de usar, digamos, de la informática previa, ¿no? Digo, yo soy un poco más de la vieja escuela y estaba acostumbrado a usar, digamos, DOS, por ejemplo, y Ajá. mis alumnos hoy en día tienen 20. Imagínate que en su vida vieron No, una olvídate. interfaz cruda, y tienen como lo intuitivo mucho más naturalizado, ¿no? Entonces esperan que todo funcione bien y rápido, básicamente. Olvídate. No, ayer estaba viendo, nada que ver con el podcast y nada que ver con el tema que vamos a hablar, pero ayer estaba en HBO y vi que tenían dibujitos como estos dibujitos clásicos y tenían Vaquipollito, que yo no sé si Vaquipollito en Argentina fue un éxito, pero en Venezuela fue un éxito y me sentí muy viejo. O sea, fue como un momento que dije, ok, sí, oficialmente el tiempo está Sí, sucediendo. me caen los años. Estaría pasando este tema del tiempo que Sí, tanto sí, me acá comentas. trabajé poquito, acá pegó fuerte también en Argentina. Estuvo bastante en auge en su momento. Bueno, la gente que no sabe qué es, considérese joven. Eso es todo. Em, Eso es el- bueno. Eso es bueno también. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que aparte te digo desde ya, o si no lo sabías, no sé nada de esto. Así que más allá de Ah, me mi... encanta. No, y me encanta porque es literalmente fiel a la idea original del podcast, de que mi idea original del podcast siempre fue traer a gente que hable de un tema donde yo no sé mucho o no sé nada, porque mi hipótesis es que naturalmente surgirán preguntas que la gente que escucha se las hace. Entonces, es un poco volviendo a la idea original del podcast. Hoy estaremos hablando de AI agents, ¿cierto? ¿Así se dice así? Sí, en general, digamos, sí, AI agents, pero bueno, podemos hablar de tres etapas diferentes de la inteligencia artificial, los AI agents, Ujú. y en la etapa final, que digamos todavía no la alcanzamos ni cerca, que es Ok. el AGI, le dicen, que sería como la inteligencia artificial general, por así decirlo, que es como medio de ciencia ficción. Pero bueno, lo Que es la que comentamos todo el ahora. mundo le tiene miedo, a la que Exacto. es el escenario Terminator, digamos. Es el escenario Terminator, Me exactamente. Yo encanta. robot, como queramos llamarlo. Ok. Pero bueno, no es, o no tiene por qué ser tan catastrófico como se plantea en la ciencia ficción. Ok. Y bueno, a ver, vamos a entrar como un poco en el tema entonces. Básicamente dices que hay tres etapas de AI y ¿en qué etapa estamos hoy en día?
Hoy en día estamos en una etapa mixta entre la inteligencia artificial plana, digamos, y los AI agents. Ok. Hay como una diferenciación en donde, primero, digamos, me gustaría como comentar, digo que la inteligencia artificial la venimos usando hace rato ya, Ok. solamente que en estos últimos años se popularizó como el término y bueno, con la salida de ChatGPT todo el mundo Sí. lo conoce, entonces Midjourney, digo, empezamos a todos utilizar masivamente la inteligencia artificial, pero Sí. esto viene desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el término inteligencia artificial se acuñó o se generó en los 50, o sea, tenemos como ya Claro. muchísimas décadas de estar pensando en esto. Ahí voy a mi parte geek y siempre me gustó leer mucho ciencia ficción. Entonces Sí. tenemos, justo nombramos ahí el escenario Terminator. Bueno, a mí me gusta mucho Yo Robot, entonces que viene de un libro de Isaac Asimov, que es el que puso las 3 leyes de la robótica, ¿no? Ajá. Que un poco se usan hasta hoy en día. Entonces digo, venimos pensando, el humano piensa en inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo. Sí. Y venimos usando, por ejemplo, no sé, a mí a veces me dicen, no, porque ahora usamos inteligencia artificial. Y yo digo, pero ahora sí, por ejemplo, no sé, Siri es del 2011. Claro. Alex tiene un par de años menos, pero 2013. Entonces digo, venimos usando inteligencia artificial hace un montón. Y de hecho Siri, por ejemplo, es un agente de inteligencia Exactamente. artificial. No es inteligencia artificial plana, podemos decirle, digamos, la diferencia es que un poco la gente va a percibir el entorno Ujú. y va a poder, digamos, gestionarse de forma autónoma. Entonces empiezan a aparecer como hoy por hoy ya muchos agentes basados en el modelo de ChatGPT, Ujú. como puede ser, por ejemplo, el AutoGPT o el Baby AGI, Ok. que son dos agentes autónomos que básicamente la diferencia es, por ejemplo, vos al ChatGPT le tenés que dar órdenes Sí. para cada instancia de tu evolución, ¿no? Entonces Sí. es como, bueno, yo te doy un texto con prompts, o al Midjourney, digamos, o al DALL-E 2, o cualquiera, digamos, de estos que son más cerrados en su circuito, le doy información y me devuelve algo, ¿sí? Ujú. Ese text-to, en el ChatGPT es text-to-text, por ejemplo, yo le mando un prompt de texto y me devuelve lo mismo, Claro. digamos, procesado. El agente tiene como digamos, otra autonomía. Yo le digo, le doy un goal, digamos, un objetivo. Ujú. Le digo, bueno, quiero que me generes un informe de análisis de mercadeo sobre las 5 startups Claro. con mayor posibilidad de inversión en el 2023. Ujú. Entonces la gente lo que hace es establece, digamos, metas a corto plazo, Ujú. 4 o 5 metas, empieza a ejecutar esas metas y una vez que quizás dice, no, en la meta 2 me parece que al haber hecho este análisis, la meta 3 ya no es necesaria, puede saltearse un paso, puede volver atrás a realizar la misma meta, todo en pos de generar ese objetivo que vos le pediste en un principio. Entonces, el procesamiento de información se genera de una forma mucho más autónoma en el agente, entonces puede medir sus propios resultados y errores, siempre teniendo en cuenta el objetivo principal que sí fue dado por un humano, ¿no? Entonces, Ok. tienen una autonomía mucho mayor. O sea que puede ser la pregunta, pero siento que es necesaria. Un agente, cuando hablas de un agente de AI, es básicamente cosas tipo ChatGPT, DALL-E y todo esto, ¿no? Es como un producto. Más o menos. A ver, el ChatGPT no se considera un agente porque tiene como varias cosas que los agentes de inteligencia artificial tienen, digamos, al ChatGPT le falta, no puede acceder a Internet, por ejemplo. Yo a ChatGPT no le puedo Ok. decir, Claro. agarrá Sí. este website, analízalo No. y dame cierta información. No funciona de esa manera. Entonces, el modelo que tiene, digamos, está basado en parámetros, lo miden con un número y una B larga de billones Claro. de parámetros. Sí. Y el ChatGPT, si bien es un modelo de larga escala, digamos, es un modelo grande para lo que es, no es un agente de por sí. Ahora, el AutoGPT está basado en el ChatGPT, o sea, usa no la interfaz, sino, digamos, el modelo de ChatGPT, Ajá. pero le agregan la parte de la autonomía. Entonces, AutoGPT hoy puede entrar en Ok. Google y hacer una investigación por su cuenta. Elige Ah, ok. agente que puede Y es elegir. un agente porque tiene como cierta autonomía y hace todo. Ok, ya entendí. Perfecto. Y. Hay como ciertas reglas, ¿no? Para que sea un agente o no, digamos. Ok. Pero bueno, tiene que percibir su entorno. Esa es como la regla número 1, digamos. Ok. Esas observaciones que hace, o sea, esto de percibir el entorno puede ser lo que te comentaba de Ujú. googlear información.
Claro. Entonces empieza a entender en qué entorno está. Si yo le digo, en vez de decirle algo de ventas, le digo, bueno, mira, analizame los trends de diseño del 2024. ¿Qué va a ser trending en diseño en 2024? Entonces, bueno, ese es el entorno en el que está plantado el agente. Claro. Sobre esas observaciones del entorno, lo que va a hacer el agente es tomar decisiones propias, como esto que te digo, establece metas a corto plazo. Esas, digamos, metas son acciones que él mismo va haciendo. Y bueno, siempre va a ser como una especie de resumen racional o de alguna manera teniendo en cuenta este objetivo que nosotros le vamos a estar dando para tener el mejor resultado posible. Pero tiene una autonomía bastante más amplia que el ChatGPT. Sí, no, ya entiendo, una locura en realidad. Y se acerca un poquito al escenario Terminator, tipo, apocalipsis, muerte, destrucción. Sí, sí, exacto. Después hay un montón de como preguntas que ya hacen más hacia lo filosófico, ¿no? Porque, Claro. bueno, todavía digo, nosotros pensamos en agente, ¿no? Y uno quizás se visualiza como el agente de Matrix, ¿no? Viste, una Claro. persona de traje, todo. Y hace poquito leí una frase que me gustó mucho que decía que la inteligencia artificial es un tema de robótica y la robótica es un tema de inteligencia artificial y no están como en algún punto, digo, unidos en el colectivo cultural de la gente. ¿No? Digo, vos Claro. pensás hoy en inteligencia artificial y automáticamente se le viene a la cabeza ChatGPT, Midjourney, DALL-E 2, todas estas herramientas, o sea, hay de todo. Digo, podemos estar 10 podcasts nombrando herramientas. De hecho, hay ya... Sí, hay librerías que se llaman AI Library o algo por el estilo. Todas tienen nombres parecidos y tienes tipo una lista gigante. Exactamente. Listas gigantes y todos los días aparece una nueva. Y todos Como tenemos que uno. todos los días aparece una startup nueva que va creando como una función que no existía, pero bueno, las funciones de la inteligencia artificial hoy van desde todo tipo de tareas, ¿no? Y mucha gente es como, Sí, bueno, me va a reemplazar el trabajo, empiezan a aparecer estos escenarios medio apocalípticos, sí, y la realidad un poco es que quizás reemplaza tareas como más repetitivas, ¿no? claro. Lo que sí va a pasar para mí es que tenemos que estar como al tanto de todo esto que está pasando y aprovecharlo hacia nuestro favor, porque Está bien. realmente es muy probable que la inteligencia artificial no te saque el trabajo, pero sí alguien que usa inteligencia artificial te saque el trabajo si vos no usás. Claro, eso Entonces, seguro digo, que sí. Claro, es como, no sé, cuando salió Photoshop, Photoshop competía con... ¿A quién fue que destronó Photoshop? Tiene un nombre. El que se usaba antes que Photoshop, no me importa. No me acordé. Hay un no me software que acuerdo. venía antes de Photoshop y cuando vino Photoshop, bueno, cuando vino Adobe completo, como que le, Sí. le comió el mercado completo. El que se adaptó a Photoshop en ese momento, genial. Y después pasó con Figma, ¿no? Porque Photoshop Tal cual. mal que bien se usaba para web también, ¿no? Entonces, y después Sí, llegó sí, y Figma y Figma, dijo, bueno, es chao. un chau todo. Y es un caso muy concreto de cómo puede cambiar el peso en el mercado. Exacto. Bueno, sí, antes se usaba, lo que decía de Photoshop, se me vino a la cabeza más del lado del diseño editorial, que se usaba PageMaker, y de repente Claro. vino InDesign, y Es. chao PageMaker, nunca más. InDesign Desapareció y malísimo, directamente... porque InDesign se reseteaba solo, tipo, me morí. Y tú, no. Yo lo usé para cuando estudié diseño y era como, antes de abrirlo uno decía, bueno, espero que todo salga bien, que se guarde cuando tenga que Sí, guardar, tenés que prender dos velas por y favor. siempre, y bueno, Sí, cuando Adobe compró Figma, estábamos todos un poco pensando lo mismo. Es como, por favor, que el Figma no se empiece a cerrar ahora. y han pasado cosas Eh, raras, así que no sé, no Pasaron sé. cosas raras, sí, sí. Así que, Bueno, bueno, un poco el escenario, digamos, de la inteligencia artificial, digamos, más allá de que este chat GPT este modelo no es un agente, es ujú, muy probable que sí sea y que empiecen, digamos, a darle más funcionalidades en un futuro cercano, claro, porque la realidad es que digamos, la competencia hoy es salvaje. sí, Y realmente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial se relaciona mucho con el crecimiento exponencial. Es claro. como, bueno, Internet tardó 30 años en ser masivo. La inteligencia artificial no tardó nada en ser Nada. masiva. De hecho, ChatGPT tiene el récord el millón de usuarios más rápido en tres Sí, días. sí. Y en 2 meses tiene 100 millones de usuarios. Y Con creo lo que cual, Facebook tenía era no, o Instagram tenía el récord de 6 meses, algo así, como que, o un año, una cosa, claro, que era igual una exactamente. locura, era como que, ¿qué? No puedo creerlo. Y uno piensa que, digo, eso no va a haber otra cosa que destrone pero es muy probable que salga otro ChatGPT y Sí, un seguro. día lo use todo el mundo.
Porque la realidad es que también, bueno, el acceso a la información hoy termina como dándonos toda esta data. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que estábamos comentando, digo, hoy la gente se imagina como la inteligencia artificial sobre herramientas, no como Sí, herramientas de inteligencia artificial. sí, Pero hay otro, digamos, otra capa, esto de los AI agents, que empiezan a estar como mucho más naturalizados. Si bien ya usamos, digo, los autos que tienen inteligencia artificial, que sí, detectan, digamos, los Tesla, que detectan si hay un auto enfrente y claro, frenan, digamos, perciben el ambiente, tienen una autonomía, digo, porque el auto frena y vos no le dijiste que frene, o sea, la claro, autonomía la tiene, entonces son AI agents. Siri es un AI agent porque en cierto punto, digo, vos le podés decir, no sé, citame, digamos, a tal persona tal día y te crea, digamos, en la agenda claro, y tiene permisos para actuar de forma autónoma, con una autonomía limitada, pero no deja de ser autónomo. claro. Hay, por ejemplo, no sé, muchos robots de los que creo que todos vimos los videos, ¿no? Esos robots muy con expresiones humanas, Ah, que sí. de hecho una entrevista dijo voy a matar a la humanidad o algo así. Fue tremendo. Bueno, a esos robots ya les están metiendo los modelos de ChatGPT 3 o ChatGPT No, 4 locura, sí. eh, para que directamente tengan como la respuesta en el momento. Y por ejemplo, en China ya hay mucho de lo que serían los robots para medicina. Debido a la gran demanda que tienen en los hospitales, hay Sí. robots con inteligencia artificial que hacen diagnósticos y realizan diagnósticos sobre los Ah, pacientes. diagnóstico. Entonces, Yo me asusté. Y dije cirugía. No sé por qué no, pensé en cirugía. Dije changos, pero ahí no hay tanta consistencia como para siempre hacer lo igual mismo. es como que todo el tiempo entra el escenario Terminator, entra y sale todo el tiempo. Directo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y qué Pero no, bueno, interesante. esa es una mejora, ¿no? Digo, bueno, en ese hospital chino, yo voy, no sé, tengo un resfriado, tengo fiebre, el No, robot detecta que yo tengo fiebre, yo le explico un poco con voice input, digamos, le hablo y le digo, tengo fiebre, me claro, duele la garganta, entonces me saca un ticket y me dice, bueno, espera en esta sala y ya te deriva como la consulta o el claro. pedido de a un cierto médico, digamos, y no a otro. Si yo voy y le No, digo, no sé, no siento mi brazo izquierdo y me duele el corazón, es como más urgente. Entonces, claro, digo, obvio. puede tomar decisiones. Ahora, ahí entra la pregunta filosófica y ya Y más ética. existencial y ética. Digo, dejamos las decisiones tan importantes de si, digo, Exacto. derivar una consulta urgente a un robot. Entonces, ahí cuando la frase esta decía que la robótica no está desligada de la inteligencia artificial, es muy interesante porque eso es hacia donde vamos. Digo, todos los Sí, robots de Boston Dynamics, que son muy buenos a nivel robot, en meses o me atrevo a decir meses, van a tener ya un modelo de inteligencia artificial sí, interno, olvídate. con lo cual van a poder y van a ser agentes. Digo, y de esto al escenario de Yo Robot previo a que sea más Terminator, digo, no estamos tan lejos. O sea, Claro. hay mucho que debido a este crecimiento exponencial, dicen que nada, que la robótica y la inteligencia artificial y el machine learning se van a de alguna manera fusionar en alguna disciplina nueva que Claro. va como a englobar todo este tipo de, digamos, de información y lo va a haber entidades. Entonces ahí es cuando se empieza a hablar de entidades en inteligencia artificial y de conciencia, ¿no? Que ahí de vuelta volvemos hacia lo Ahí volvemos filosófico. sí, al escenario terrible. Y me encanta Yo porque creo que ahí es... Sí, perdón, decime. me encanta todo esto que vas comentando porque yo te quería hacer la pregunta de, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con producto y con UX, ¿no? Pues para traerlo un poco hacia el podcast, tipo, bueno, ¿qué tiene que ver que hablen todo esto de AI agents en este podcast? Y la verdad que ni hizo falta hacerte la pregunta porque la realidad es que te comienzas a dar cuenta cómo va a impactar un servicio, cómo va a impactar un producto, eh, cómo va a reemplazar un producto directamente. Tipo, ni siquiera es que ayudo a este producto, no, no, es directamente otro producto que es mucho más potente. Y ahí, aparte de todo esto, combina con que yo recién el lunes saqué un episodio hablando un poco de inteligencia artificial y dando un poco mi opinión, y donde comento que al hacer todo esto de reemplazar servicios, reemplazar productos, etcétera, se va a crear un caos, pero es un buen caos en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque es tecnología nueva que está creando cosas nuevas y en el medio estamos nosotros, los UXers y ingenieros y un montón de gente más, arreglando ese caos. Es tipo, este caos mejora muchas cosas, pero hay que ir atrás de él controlando la cosa.
Exacto, yo pienso igual, yo tengo una visión muy positiva de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías en general, o sea, ni siquiera hablando puntualmente de inteligencia artificial, Ujú. sino como en general las nuevas tecnologías. Muchas veces como diseñador, yo vengo del lado más del branding y del diseño editorial, me viré hacia producto hace unos años, pero Sí. antes me preguntaban, ¿y no tenés miedo de que el Canva te saque el trabajo? Y bueno, la realidad es que no, o sea, tiene su función, tiene su Sí. público, digo, genera lo que tenga que generar, así como cualquier herramienta hoy. Hoy tenés, por ejemplo, UI Wizard, Ujú. que te crea una interfaz que la podés pasar a Figma, de hecho, Sí. con prompt de texto. Igual escribís y no deja de ser, digamos, una herramienta que si no tenés conocimiento detrás va a ser inutilizable. Entonces, digo, nos va a ahorrar Sí. trabajo. La inteligencia artificial nos va a realmente ahorrar mucho trabajo creativo. Ujú. Vamos a pasar a ser como más editores que creadores de Ujú. tanto contenido en general. Y ya impactó, o sea, no solo va a impactar, sino que ya impactó muchísimo en todos los mercados. Pero como Sí. decís vos, o sea, detrás de cada producto de inteligencia artificial hay interfaces que diseñar, hay usabilidad que mejorar, Ujú. hay un montón de toda una compañía que se va, digamos, de alguna manera terminar creciendo y dando trabajo. Y yo no creo que los cambios, a ver, los cambios tecnológicos sí sacan trabajo a ciertos sectores, pero Seguro, sí. generan muchos sectores nuevos y generan mucho trabajo también. Entonces creo que esto, digamos, es algo muy positivo y sobre todo para todo lo que sea relacionado con digamos, mercados laborales de diseño y de tecnología, Sí. desarrollo. Sí. Creo que todo eso va a ser muy, muy bueno. De hecho, por ejemplo, a nivel desarrollo, el Copilot de GitHub, Ah, no, más yo claramente lo he usado porque no soy desarrollador, pero supuestamente es mágico. es mágico, ¿sí? Tal cual. O sea, vos vas escribiendo código y te lo termina. Escribís, te lo termina. Escribís y te lo Y termina. lo Y es puedes como que pasar, ¿no? De un lenguaje a otro, tipo, no, no, pásamelo a tal lenguaje. también, claro, es como, bueno, esto está en RIA, pasámoslo a Python. ¿Viste? Entonces, una cosa Olvídate. muy, muy buena y funciona muy bien. Y lo que al principio, hace unos años, decían, bueno, el 25% del código está escrito por el Copilot. Hoy ya es el 40 y pico. Ah, ¿en serio? Y es como que, ¿Tanto? sí, 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 o sea, va subiendo, digamos, de nuevo, es exponencial esto, Sí. ¿no? Y los modelos de inteligencia artificial también, o sea, Meta, digamos, o Facebook, como lo conocemos todos, Ujú. sacó un modelo, digamos, y hubo una especie de filtrado, o sea, se filtró el modelo. Y en cierto punto ahí está empezó como una lucha entre el open source y las grandes corporaciones. Ujú. El modelo que, digamos, se filtró de Facebook lo agarraron, digamos, una serie de personas que empezaron a trabajar, lo mejoraron, le pusieron Vicuna con N, pero bueno, yo le digo Vicuña porque Argentina y tenemos la N por suerte. Claro. Pero bueno, este modelo Vicuna, que básicamente es open source, y lo entrenaron con $300 nada más, o sea, no gastaron prácticamente nada. Ah, claro. eh, Igualó en un testeo, igualó al modelo BART de Google, que el modelo BART de Google salió Sí. millones y millones de dólares. Y a nivel escala, este modelo Vicuña está catalogado como 13B, que son 13 billones de parámetros, Ok. y el BART de Google son 540 billones de parámetros. Entonces, hace poquito se filtró un documento de inteligencia artificial de Google que un poco hablaba de esto, ¿no? Era como, bueno, ¿cómo hace el open source y la gente en el mundo para lograr esto con tan poco recurso económico? Y Ujú. nosotros que tenemos todos los recursos no lo podemos igualar, ¿no? Entonces ahí te das cuenta como también el poder de la comunidad en esto. Sí. Y yo aliento siempre a cada persona, digamos, que le tiene un poquito de miedo a la inteligencia artificial, que empiecen como a investigar y se involucren en las comunidades, porque realmente hay como Claro. mucha data positiva. Eso te iba a preguntar, tipo, por dónde uno podría comenzar? Porque yo te pongo un poco en mi contexto, a ver si, por casualidad, primero que todo, sabes qué me podrías decir, y alguien que se identifica con mi situación, por ahí le sirve. Yo, por ejemplo, yo entiendo HTML y CSS, que ni siquiera diríamos que es código, es maquetar. Y entonces, no sé mucho más de código. Y aprender tipo, a estudiar cosas de inteligencia artificial se complica. Porque, por ejemplo, estuve viendo el curso gratuito de Google que soltó creo que hace un par de días y te dice que tienes que hacer un poquito de Python. Y es como, bueno, la puta madre, tengo que agarrar, estudiar Python y después meterme acá. Entonces, como que estoy con esa ansiedad de, a ver, yo quiero esta tecnología, sé que es necesaria, pero ¿cómo comienzo? Es como la gran pregunta.
Bien, bueno, a mí me pasa un poco lo mismo, o sea, yo no conozco Python, no conozco, digamos, no tengo conocimiento de código, sí, se lo conozco, sé cómo se ve el Ujú. Python, pero yo no puedo escribir Python. Ahora, Claro. lo bueno que tiene esto de nuevo, del open source y la gente y la comunidad es que, por ejemplo, para configurar AutoGPT tenés que Ujú. tener un conocimiento de Python, eso es cierto. Ok. Ahora, hay alguien que agarró AutoGPT, lo configuró y lo pasó a un browser, entonces podés entrar Claro. en un browser, tener la versión reducida del Claro. AutoGPT, por lo menos probar cómo funciona ese agente. Entonces, Mm. digo, ahí apoyarse en la comunidad. Y la verdad es que hay, o sea, yo me vi todo un tutorial de media hora de cómo configurar AutoGPT y por más que no sepas Python, Lo te da el llega. código que... Entonces es como, bueno, copiá y pegá acá, copiá y pegá este código. Entonces llega un punto en donde vas a terminar, digo, y se vuelve mucho más accesible. Creo que también Claro. ese es uno de los beneficios de la inteligencia artificial, que al ser Sí. exponencial el conocimiento se vuelve muy accesible rápido. De hecho, hay gente, tengo que buscar el video. Si lo consigo y me acuerdo, porque yo me porto muy mal con estas cosas, pongo el link en la descripción del video. Pero hay un video que vi de un youtuber, muy famoso aparte, que arma setups de compus y todo esto en español, que hizo un reto, ¿no? Tipo, bueno, voy a armar una compu con ChatGPT. O sea, y cuando digo voy a armar una compu es tipo, ajá, agarré esta cajita que dice disco duro, ¿qué hago? ¿Entiendes? Y entonces ChatGPT le va diciendo cada paso, 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 paso. Y es interesante porque uno puede usar la inteligencia artificial para que te explique cómo funciona la inteligencia artificial y qué es lo que tienes que hacer. Eso es mega interesante. Es un loop de conocimiento total, y ahí es cuando a mí el escenario, a cierto punto, digo, puede ser muy, muy positivo, y sobre todo desde el diseño. Y a ver, por ejemplo, hay un estudio ruso que a mí me encanta esta historia porque lo hizo durante pandemia, que estábamos todos confinados en el 2020. Sí. Empezó como a lanzar unos diseños súper frescos de branding, muy, muy como disruptivos, o sea, atendiendo a ninguna ley del diseño, ¿viste? Todo lo que te enseñan en la universidad es como que no tenés que hacer. Esta persona lo hacía, pero lo hacía bien, y es Ok. como te das cuenta de que realmente eran, o sea, diseños re bien resueltos. Y el nombre del diseñador era Nikolai Ironov, y de repente en 2021 el estudio sale y dice, bueno, para el que no se dio cuenta todavía, Nikolai Ironov no es un humano, es una inteligencia artificial. Ok. Entonces, todo un año trabajó esta inteligencia artificial Claro. con clientes del estudio generando diseños que fueron después impresos en packagings, en la calle, digamos, en vía Qué pública en locura. Rusia. eh, y lo trabajó, digamos, lo trabajaron internamente desde el estudio. Entonces, estos agentes en un futuro, digo, pueden ser empleados valiosos, Sí. y los vamos a estar, digamos, utilizando y vamos a estar trabajando, digamos, a la par. Así como está ese Sí. robot que te da un turno en un hospital, bueno, después vamos a tenerlo, digo, va a ser mucho más accesible para el público común poder tener esto, Claro. y que nos ayude todo el tiempo, como lo hace, digo, hoy por hoy preguntás si todo el mundo está usando ChatGPT para trabajar. Sí, Y trabajar. olvídate. Entonces va un poco por ese lado. ¿Crees que lleguemos a un escenario tipo, ¿viste la película Hair? Hair que, ¿Cuál? Hair, H-E-R. Ah, sí, Her, sí, sí, Her Que yo y siento Ex con Machina. Bueno, Ex Machina termina feo. Pasa por la Pero misma. bueno, y Hair también, un poco, Hair es densa. Pero bueno, que cada quien tenía como su asistente, como, o sea, nada, tú vas a trabajar, vas a estar en tu vida y tienes como un asistente, que te rodea, un ente cualquiera que te va ayudando en las tareas que vas necesitando. Y yo creo que ese es un escenario que no sé si vamos a tratar para llegar a ese punto, porque creo que ni siquiera estaba atada como a un device, no me acuerdo cómo era. Pero creo que es como un escenario bastante viable donde el humano está en control, y tienes como esta cosa que te facilita, que al final del día es básicamente el 90% del objetivo de cualquier tecnología, quitar tareas redundantes del humano y hacer la vida más feliz. Exacto. Y digo, a ver, ¿quién quiere, no sé, revisar una cadena de 24 mails a ver qué es lo importante? Y bueno, eso Olvídate. ya lo podemos hacer, y Google, digamos, ya tiene en su versión profesional, digamos que Sí, ya incorporó esa inteligencia artificial para poder justamente sacarnos de esa tarea repetitiva. Eso nos va a dar más tiempo, y vamos a estar pensando en otras cosas que van a ser más importantes, ¿no? Bueno, sí, después ya y ahí llegando como a esta última etapa, lo que le dicen AGI, que es Artificial General Intelligence, ya tiene que ver con
una inteligencia artificial que es consciente de que es una inteligencia artificial. No sé cómo explicarlo. Es como ella. Lo de una inteligencia artificial que sea sentient, que no sé cómo se dice en español. Exactamente, es inconsciente, es consciente Ok, como es literal, ok. de sí misma. Y es como, y ahí ya entramos en, no sé, Blade Runner, Yo Robot, Claro. y no sé, bueno, Terminator también, y empezamos como a ver, bueno, qué futuro será cuando pase esto. Obviamente ahí sí que no hay digamos, un scope de tiempo en donde decimos, bueno, ya sabemos que acá a 50 años lo vamos a lograr. Sí, Eso realmente es una cosa, es algo que es una incertidumbre total. De sí. hecho, hay como toda no sé, unas disputas a ver si qué es una AGI o qué es consciente. De hecho, la palabra Claro. consciente ya genera como toda una discusión de horas y horas, y ahí es cuando te perdés en los foros Sí, hasta las 2 de la mañana yendo a ver qué es la conciencia y terminás como muy, muy filosófico. Y lo sí. mismo con la entidad, que cuando hablamos de entidad termina como dando un debate que más allá de lo ético y lo moral, que también lo tiene, digo, ya es legal incluso, ¿no? Es como, bueno, Claro. si una inteligencia artificial termina siendo consciente y tiene una entidad, ¿tiene derechos como nosotros? Claro, olvídate. Bueno, eso es un tema interesante porque hay campos en UX y en producto que por ahí no tienen tanta fuerza como lo que es la parte de derecho. O sea, sí existe gente que trabaja en UX en la parte de derecho, pero son contados con los dedos. Y en español, o sea, olvídate. Claro. Lo mismo con ética. Yo sí tengo un par de episodios del podcast, por ejemplo, con ética y UX, pero a ver, son 8 personas, como mucho, que yo conozco que trabajan en ética en UX. Y las conozco porque tengo un podcast, porque si no, ni siquiera. Pero yo Claro, siento que... tuviste que buscar. Exacto, si no, nada, no conozco a nadie. Pero yo creo que ahora la inteligencia artificial va a traer como esas discusiones tipo, ¿se acuerdan esas personas que estaban encerradas en un cuartito oscuro y no le damos bola? Necesito un departamento entero de esa gente ahora. Exactamente, tal cual. Y bueno, como esto que decíamos, ¿no? Genera como mucho trabajo nuevo, ya se está hablando de los Sí, ingenieros de inteligencia artificial y empiezan como a aparecer nuevas ramas. Obviamente ahí la parte, digamos, la academia y las universidades van a tener que estar bastante rápidas en sí, poder formar profesionales para esto que ya está, o sea, ya estamos atrasados. Siempre ahí está ese gap tecnológico entre, digamos, o educativo más que tecnológico, entre lo que pasa en el mercado ujú, y la academia, sobre todo en el ámbito tecnológico, y es como, bueno, tenemos que apurarnos los educadores para poder fomentar el conocimiento y no prohibirlo, porque de alguna manera digo, lo van a usar igual, entonces es claro, como, en vez de prohibir el chat GPT, fomentar el uso, explicar para qué sirve, para qué no, y que sobre esa base los chicos generen sus informes o lo que exacto. tengan que hacer. Pero la verdad que así como el conocimiento de programación terminaba siendo como súper importante y se hablaba mucho de, bueno, darlo en las primarias y en las secundarias, todo esto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial también termina como dando mucho peso y mucha Claro. importancia a la parte educativa. Tal cual, tal cual. Sí, no, aparte que siento que hay problemas, o bueno, las típicas quejas que he escuchado de inteligencia artificial son las mismas que escuché con Google o con un montón de cosas. O sea, cuando llegó Internet, no tardó mucho tiempo en llegar Rincón del Vago. Y Rincón del Tal Vago cual, me acuerdo, sí. era un gran problema para las escuelas y después las profes entendieron fácilmente dónde conseguir Rincón del Vago y a ver, mira, sí, se lo copiaron de Está acá. Ya listo. está, listo. Entonces como que es una discusión que yo siento que ya pasé por ahí y es como, chicos, va a pasar, va a haber algún tipo de intermedio, se va a resolver, sigamos adelante. Creo que es más interesante Sí, sí. adaptarnos que ponernos a quejarnos de todo esto. Sí, sí, tal cual. Y como decís, echa la ley, echa la trampa, eso aplica en todo ámbito Olvídate. tecnológico. Pero también pasó, digo, cuando se vino todo el diseño digital y la revolución tecnológica en los 90 con las computadoras, también todos los que eran diseñadores manuales Ah, pensaban sí, que iban a perder el trabajo, que no iban a diseñar más. Y bueno, obviamente mutaron, se adaptaron, pero se crearon exactamente. infinitas nuevas del diseño, digo, y hoy tenemos más cantidad de ramas de diseño que nunca, esto va a seguir creciendo, lo mismo los desarrolladores, se crean lenguajes nuevos, Ujú, se crean ramas nuevas de desarrollo y empiezan como de alguna manera a diversificar el mercado claro, y a generar nuevas cosas y nuevas oportunidades en definitiva. tal Hoy cual. por hoy, por ejemplo, hay una herramienta que se llama ScaleStack, que es como un asistente para ventas, entonces digo, Claro, todos los emprendedores que no tengan como tanto conocimiento sobre cómo gestionar digamos, esas ventas pueden, digamos, usar una inteligencia artificial para ayudarse, tal cual. y así todo, digo, tenemos mucha más posibilidad de generar y de crear
gracias a este avance tecnológico. Entonces, esa para mí es la visión positiva. Espero que no terminemos en el digamos, escenario Terminator. Claro, Pero bueno, terminó algo más lindo. como falta tanto para lo de, como decís vos, sentient, ¿no? Que sean conscientes estos agentes o estas entidades, creo que no sé si vamos a llegar a poder verlo en lo inmediato. Suele verse como algo muy a futuro, pero bueno, de nuevo, el crecimiento exponencial quizás hace que en 10 años podamos ver ese horizonte y tener un parámetro claro de cuándo vamos a tener robots caminando por la calle y le vamos a poder preguntar cosas como si fuese un humano más y poder interactuar más, ¿no? Estas AGI, lo que se dice es que tendrán que poder hacer todo lo que hace un humano mejor. Entonces ahí es cuando nos ponemos a pensar. Pero bueno, ya nos pasaron en capacidad las inteligencias artificiales. Yo me acuerdo, a mí me gusta el ajedrez, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo en el año 90 y pico. Ay, que la que le ganó en Go. Sí. No, ese fue más moderno. Yo me acuerdo de cuando una computadora le ganó a Gasparov, que era como genio del ajedrez, Ok. entonces, como el gran maestro de ajedrez, le ganó una computadora por primera vez. Y ahí fue como toda una revolución. Me acuerdo de la tele, me acuerdo que lo pasaban. Y también era como medio el fin del mundo, ¿listo? Se acabó todo, las Es computadoras que es muy ganaron. rápido, te comienzas a imaginar y que no, entonces vamos a ver shows donde humanos pelean contra máquinas porque es súper interesante, obviamente es mega interesante y es muy fácil de escalar, tipo, ya va, y si hacemos un robot en serio y de ver en serio se pelean, es como que es muy rápido de escalar todo este tema. Sí, pero creo que también nos potencia. O sea, vos decías lo de Go, que me parece fantástico a mí, y ese documental lo recontra recomiendo, que bueno, eran investigadores de, no sé si era Stanford y Google, que crearon una inteligencia artificial para jugar este juego Sí, chino que se llama Go. ajá. Que el juego, o sea, si el ajedrez tiene muchas posibilidades, el Go es el ajedrez por 1000, digamos. Exacto. Tiene infinitas, o sea, no es infinito el número, pero es como que casi infinito, digo, tiene demasiadas posibilidades. Sí. Entonces, era como el reto máximo para una inteligencia artificial y bueno, lo comento para la audiencia, digamos, y el público. Terminó ganando la inteligencia Sí, sí, artificial. Entonces, digo, es como que ya hacen muchas cosas que nosotros no podemos hacer Tal en cual. tiempo récord y también. Entonces, para mí me potencia. Después pasaba lo mismo me acuerdo que era el League of Legends, el LoL, que es un juego muy Ajá. jugado a nivel mundial. También, digamos, el campeón o el equipo campeón mundial perdió contra una inteligencia artificial, pero a la vez, o sea, digo, yo soy bastante de jugar y digo, los que jugamos sabemos siempre que los bots suelen ser bastante toscos, ¿no? Sí. Y es como, bueno, si empiezan a darle inteligencia artificial a los bots, pueden empezar a ser mejores. Nosotros vamos a entrenar mucho más y mejor. Entonces vamos a hacer crecer ese nivel de gaming en cada plataforma y en cada videojuego. Realmente creo que eso puede ser muy bueno. Y sobre juegos también hay un montón. O sea, hace poquito veía un video de uno que se llama Rainward, que tiene como inteligencia artificial en los personajes y actúan como de una forma súper random en base a lo que vos haces, cómo interactúas con ellos. Claro. Entonces, si los ayudas, te terminan ayudando, pero quizás, porque capaz que digamos, no quiere ayudarte y te termina matando igual, pero es como todo un algoritmo de inteligencia artificial que hace que sea más interesante el juego. Y también hicieron, digamos, otro que se llama el Smallville, que es como una especie de Sims miniaturita en 2D, Ajá. que lo que hicieron fue darle como un modelo de inteligencia artificial a cada uno de los personajes y empezaron a organizar fiestas, empezaron a mandarse invitaciones, se hablaban, conversaban de cosas. Sí. Era como, bueno, los NPC, ¿viste? El non-player character de cada videojuego. Yo me acuerdo, siempre está el chiste a veces, o veo del Skyrim, que eran súper toscos y Sí. siempre decían lo mismo. Sí, 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 El mismo over and over y ahora va a cambiar mucho eso y se va a sentir mucho más real cada videojuego, cada interacción digital, así que me parece... Viene a cambiar la vida. En conclusión, chicos, la gente que está escuchando, viene a cambiar la vida. Tengo una anécdota y después tengo una pregunta para ir cerrando el episodio. La anécdota es que, no sé si saben, pero bueno, Slack es de Microsoft. OpenAI Microsoft invirtió en OpenAI y por lo tanto Slack hace poco como que le pidió a OpenAI tipo, che, podemos integrar ese ChatGPT acá y lo que sea, y armaron SlackGPT. SlackGPT creo que hace poco salió ya al público, ya no solamente Slack, sino que salió al público. Pero la anécdota es, que eso ya es sí mismo una, pero la otra anécdota es
que ahora salió Clause, o sea, Clause, que está promovida por ex empleados de OpenAI. Me encanta porque esto es un círculo de empresas. Que hicieron una inteligencia artificial como SlackGPT, pero ética. Y es volver a la conversación de quizás hay rubros o ramas de UX no eran tan relevantes antes que van a ser súper relevantes. Bueno, ya salió un SlackGPT como que con esta vertiente de no, que sea súper ético. Entonces, nada, mega interesante. No sé si eso lo sabías Sí. porque eso lo acabo de leer hoy. Mira, no, esa no la tenía. Sí, sí sobre ética e inteligencia artificial leí un montón, más que nada sobre los generadores de imágenes. Sí. Porque pasó que se llevaron, digamos, para entrenar a las inteligencias artificiales, es como que de alguna manera se adueñaron de muchas imágenes de artistas que no Sí. dieron su consentimiento para eso. Entonces, de repente decías, bueno, pero ¿qué tanto? O sea, está bueno esto cuando yo sé que si le pido dibuja, o sea, créame, no sé, un universo en base a este artista, Claro. creo que le estoy robando el estilo, la composición, los trazos y todo. Y de hecho, lo pasaba con varios artistas que ya habían fallecido y que, Sí. digamos, podemos nombrar muchos pintores, no sé, hace esto en estilo Van Gogh. Mm. Entonces ahí es cuando se vuelve como súper ética la La conversación. conversación, sí, sí. Adobe sacó Firefly, Sí. que justamente decía, una de las premisas era, esto es ético porque nosotros no robamos ninguna imagen sin consentimiento. Firefly está entrenado en base al Adobe Stock. Ahora, Sí. cuando lo usas te das cuenta de que las posibilidades son mucho más limitadas de ese Claro. modelo y volvés al Midjourney en 2 minutos. Entonces es como, bueno, ahí la ética, viste, que queda medio en el péndulo entre lo que necesito hacer o el resultado que necesito y Claro, la claro. ética de si es correcto o no es correcto hacerlo. No, no, súper interesante. Y la pregunta que te tenía para hacer, Dios mío, me enredé. Para cerrar el episodio es, la persona que está escuchando y dice, bueno, ok, está bien, me calmo, déjame quitar un poco la ansiedad. ¿Cómo comienzo? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué herramienta le recomiendas? Tipo, mira, comienza por ChatGPT. O si ya usa ChatGPT, dile, mira, ¿qué recomendación le das? Que escriba de esta manera, no sé. Lo que sea que le quieras dar a la gente que está escuchando esto. Bien, bueno, hay muchas recomendaciones sobre el uso de ChatGPT, o hay gente que es experta en eso. Lo que para mí siempre me funcionó es como pedirle que funcione de acuerdo a determinado rol. Entonces Claro. es como si yo tengo que escribir un copyright, es como, bueno, act as an expert copywriter o lo que quieras, digamos. Vos pedirle que se posicione dentro, dale contexto, y ahí volvemos un poco a la parte de estos agentes. Es como, bueno, dale un contexto, después explicarle lo que vos querés y que no se queden con la primera respuesta. O sea, Claro. digamos, iteren sobre eso y ahí muy del UX, digamos, y el diseño, volver a, digamos, generar algo sobre lo que ya generaste, pero cada vez mejor, ¿no? Esta, Tal digamos, cual. una aproximación sucesiva de eventos que terminan como con el resultado que vos deseás. Y para la gente que no conoce nada, es como, bueno, ChatGPT es una gran herramienta y como hace un rato hablabas vos y comentabas, le podés preguntar mismo a ChatGPT cuáles son las herramientas más usadas de inteligencia artificial, Sí. pero la recomendación para mí es como que investiguen mucho, que vean videos de acuerdo a su rubro, ¿no? Porque quizás, como te digo, Claro. si sos de marketing, tenés ciertas herramientas, si sos, Ujú. no sé, quizás el otro día vi una que hacía como en edición de video, Sí. entonces hay toda una parte de cortar video, Ah, en pero Premiere, que te cortan los famosos cuts. claro, en Los... Premiere, sí, tal cual, te hace todos los cortecitos, te acomoda todo, te edita todo el video y esa parte Sí. digo, no la quieren, nadie quiere hacer eso, ni el que trabaja de eso. Entonces es como que te ayuda un montón. Entonces, para mí es bueno, depende del rubro en el que estés, preguntarse en qué me puede ayudar la inteligencia artificial, porque no Exacto. tengo dudas de que los puede ayudar un montón. Cómo automatizarían ese trabajo. Y después, a partir de ahí, bueno, ir explorando como que nosotros estamos hablando ahora y ya salió una herramienta nueva. Entonces, es como Seguro. que tienen que, de alguna manera, es en el día a día y todo el tiempo que estamos viendo, los que estamos en temas, estamos todo el tiempo viendo, digamos, herramientas nuevas de inteligencia artificial, Ujú. los saltos que damos y en cierto punto, bueno, el horizonte, como comentaba, ¿no? Hacia dónde va todo esto de la inteligencia artificial y hasta cuándo puede crecer, Tal cual. que realmente es algo que creció súper rápido. Digo, todo el Como mundo en siempre. 3 años ya sabe lo que es inteligencia artificial, ya están usando. Así que nada, es como que no se pueden quedar afuera, básicamente. No, no. Ya la venían usando sin darse cuenta, pero bueno, esa es una discusión Bueno, larguísima. exacto, sí. Bueno, genial. Nos vamos con esa idea, pero aparte, quiero que le digas a la gente por dónde te pueden escribir y para qué temas te pueden escribir.
y con eso nos despedimos. Perfecto, buenísimo. Bueno, nada, mi Instagram es bastante complicado, pero pueden escribirme al del estudio, que es Neoforge Estudio, y lo buscan ahí en Instagram. Y si no, bueno, en LinkedIn con mi nombre, Ariel Alejandro Ibáñez, y también ahí me pueden encontrar. Listo, yo pongo los links, así que no te preocupes. Y buenísimo, gracias de nuevo por bancarte lo del software y por hablar conmigo. Y a todo el mundo que escuchó, gracias y nos vemos en la próxima.